¿Ustedes se acuerdan por dónde íbamos? Estábamos resolviendo la prueba, ¿verdad? Viendo Sí, ejemplos. ¿Por cuál pregunta íbamos? ya le digo, Quedamos es en que la yo lo estoy 13, ¿no? marcando aquí. Bueno, yo quedé 13. en la 11 porque me dormí. Vamos a ver, Sí, en la 13, profe. ¿ya tienen la prueba ahí a mano? Sí, yo aquí las tengo. ¿Y si es esta que estamos haciendo? Voy, es que no tengo el... Es que eso es lo que tengo la duda. Y usted sí presenta, ¿verdad? Sí, Por aquí acabo de ver las fechas, por aquello para recordarle. Dice que a ustedes les toca el primero, el 7 y el 8 de noviembre. sí. Ya yo me intenté meter ahí aquel link que mandaron ahí, no me ha servido para nada. Y ahora resulta que solo va a servir que solo está habilitado para Bachi. Con razón. Sí, sí, como todo aquí, alegronazos de solo tumbos. Y seguro sí, porque es la convocatoria que sigue, digamos. Sí, pero Por se eso suponía seguro que la iban habilitaron. a habilitar para todos ahí. Bueno, ok, entonces vamos a ver. Maciel, usted se quedó en la 11. Jimmy, usted me puede regalar la respuesta de la 11 si ya la tiene marcada. Voy, es que me los mandaron aquí juntos, se los estaba separando para Ah, ok, ok, pegarlos aparte. no hay problema. Por aquello, la 11 sí la tiene. Ya le iba a decir a Alex. Sí tiene la 11, Maciel. Profe, yo no tengo el examen. Ah, no lo tiene. No, no he salido. Tengo como 7 meses de no salir. Ah, no seas tan ingrato. Profe, Ajá. dice que la 12 era la D, la B y la 13 es la A. O yo, Maciel. Sí. Por aquello, bueno, ahí si las estaba apuntando. No, profe, la verdad no. 12D y 13A. Y vamos para No, la es más 14. bien Perdón, la 13 es la B. la No, 2. la Ajá. 12 es la B y la 13 es la A. Ok. Entonces vamos para la 14. La 14. ¿Me pueden decir si se está proyectando pantalla? Ahí no, profe. No. Ok, voy de nuevo. No, profe, sale solo ahí la mano con el mundo. Ah, dice que ya empezó la función de compartir pantallas. Perfecto, ahí va. Entonces vamos con la Listo. 14. Sí. 14. Lea el siguiente texto. La peste negra generó una serie de efectos en el curso de la historia europea. Bueno, fue una de las situaciones más problemáticas de la historia del ser humano. Profe, Ajá. Dígame. esa también estaba, es que no la había visto. Ah, no hay problema. La, 14 es la, la D, dice. 14D. Sí, Vamos a ver si era cierto. El transportar productos de América a Europa sin las debidas. Ah, sí, ese tiene que ver. Esa es. Ok, 14 de dedo. Y la 15. La peste negra bubónica debe tratarse con antibióticos de forma pronta. En las zonas donde se presenta este tipo de brotes se debe examinar a los animales domésticos regularmente y controlar las plagas de roedores. La educación y la prevención son fundamentales para lavar bien las verduras y las frutas que se comen crudas, cocinar bien las carnes y mariscos. Ustedes están planteando algunos elementos de lo que es higiene y medidas para reducir las enfermedades, igual que lo que se toma ahorita con la situación esta del COVID. Ahora sí, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la importancia de una medida sanitaria en la actualidad para evitar la propagación de epidemias, de las mismas que estamos utilizando acá? Vean que el tema tiene que ver mucho con lo que sucede hoy en día. Por lo tanto, aquí yo me inclino, que es la opción número D, opción D, mm, que dice promover prácticas de higiene personal,
Hoy en día, ¿cuáles son? Protocolo de estornudo, mascarilla, no tocarse los ojos, no tocarse la cara, estarse lavando, utilizar con el gel, tan fácil como eso. Vamos entonces a la número 16. Lea la siguiente información. El Renacimiento es un movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental entre los siglos XV y XVI, o sea, los años 1400 y 1500. Vamos a aclarar acá, 1400. Bueno, sí se entiende, a 1500. Esta es la época que habla ahí. Uno de los logros de esa época después del Renacimiento es el descubrimiento de América. Es considerado un periodo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno. De hecho, lo que divide la Edad Media de la moderna precisamente es el descubrimiento de América. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue un aporte del Renacimiento al desarrollo científico? ¿Descubrimiento de los combustibles fósiles? No. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles se empiezan a crear, desarrollar a partir de, digamos que 1900. No, voy, para que lo agreguen acá por fechas y que tengan conceptos claros. Desde 1900 se empezó todo el proceso de fabricación de combustibles a base de petróleo. Aparece el queroseno, después la gasolina y después el diésel. Demostración de que la ciencia es un campo de investigación incuestionable para el ser humano. Bueno, acá en la pregunta no le está hablando nada de eso. Nada que ver. Vamos a ver además. Desarrollo de los primeros instrumentos mecánicos agrícolas que sirvieron en la base para el desarrollo rural. No lo está preguntando. Vamos a ver la D. Ejecución de estudios de los astros, medicina y biología, entre otras áreas, de una forma más objetiva y apartada de los dogmas religiosos. Esta es la correcta. ¿Por qué? Porque el Renacimiento precisamente es esto. Empezaron a estudiar los astros. ¿Quién estudió los astros? Galileo Galilei fue el más famoso de esa época, el Renacimiento. Después, en la parte de medicina se hicieron grandes desarrollos, como lo que fueron los tratamientos para erradicar la peste negra, que no se sabía qué era, pero sin embargo la gente empezó a entender que también era parte del desaseo y que las ciudades ocupaban saneamiento. La parte de la biología, se empezó a estudiar qué eran los virus, Profe, las bacterias. Ajá. esa negra era como el coronavirus, Mm, la era peste peor, negra, fue peor. porque, bueno, sí. Acabó con el 25% de la población mundial. En ese tiempo ¿En la serio, población, profe? sí, en ese tiempo la población mundial, recordemos que acá solo existía Europa y Asia prácticamente. África apenas estaba empezando con la trata de esclavos, pero nunca se había andado por completo. Pero la peste Ajá. negra, en aquel tiempo, eran más o menos 100 millones de personas lo que se decían en el mundo, y la peste acabó con cerca de 25 millones. Mejor no les voy a enseñar imágenes de la peste negra porque no van a poder dormir. ¿En serio, profe? Son muy traumantes. Es algo así, ¿cómo les diría? ¿Y qué le daba a la gente? Le daba una especie de fiebre y unas pelotas Ah, negras parecidas a nacidos. Se llaman bubones. ¿en serio, profe? Eran como Ujú. cosas así. Y voy a buscar en caricatura. Había una ¿En caricatura muy serio? buena. Sí. Para los más Sí, profe, viejitos. suavecito. No, es que en caricatura no es tan asqueroso. Se llama Érase una vez los No, en inventores. serio. Sí, es bien feo. Érase una vez los inventores. Pero el episodio se llama Galileo, creo que era. ¿Era Galileo? Era para acordarme, Galileo o... No, era Leonardo da Vinci. Profe, yo una vez leí sobre, Ajá. ¿Sobre qué? profe, yo una vez leí sobre esa, sobre esa peste negra y bueno, a lo que decía ahí era que a las personas le pegaba, le empezaba a dar como fiebre, como decir, a las 5 de la tarde y a las Ujú. 7 ya se morían. Sí, pero tal vez ya tenía tiempo de estarlo padeciendo. De hecho,
Vamos a ver. Es que no, yo creo que este es el de Da Vinci. Voy a ver si este me sirve. Pero sí, sí era, la tasa de mortalidad era sumamente alta, porque esa era una fiebre. Y lo vacilón es esto, le daba a la gente, era porque los picaba una pulga que venía en el ratas La negras. primavera de Botticelli, símbolo del Renacimiento. Florencia acoge con fervor a los sabios griegos que han huido de Constantinopla, No sé, caída en manos de los turcos. voy a buscar otro. Creo que sí es la de Da Vinci. Y era por una pulga entonces. Ujú, una pulga que se pegaba ¿cómo se llama esto? Vivían las ratas negras. Las ratas negras tenían territorios como Mongolia, China, y ahí daban la enfermedad. Voy a bajarle volumen a esto mientras empieza el video. Daba la enfermedad, digamos, a las personas y la rata la transmitía. Pero hubo una guerra de invasión a Constantinopla, que Constantinopla todavía pertenecía a Europa. Los vándalos empezaron, digamos, los pueblos o la gente que asediaba a la ciudad de Constantinopla empezaron a sufrir bajas, digamos, empezaron a perder soldados producto de la peste. Voy a ver si en este sale. Empiezan a perder personas producto de la peste, entonces lo que decidieron fue atacar por medio de los cuerpos, lanzar los cuerpos enfermos. Voy a ver si aquí sale. Voy a buscar. Porque esta es toda la historia de Leonardo da Vinci, es larguilla. Les puedo pasar el link ahora igual, pero para que lo vean todo, pero para enfocarnos en la parte del Renacimiento, donde puramente sucedió todo el problema de la peste negra. Vamos a ver, ¿dónde era que está? ¿Dónde era que estaba la peste negra? Porque de hecho Da Vinci fue el que propuso la limpieza de calles. A ver si por aquí lo puedo ubicar. Era todo divertido. Esto era una saga de puros. Voy a ver si puedo mejorar la imagen. Era una saga de puros. No, no mejora la imagen. Pero quiero buscar la parte de la peste negra como tal. Esto es todo el Renacimiento, pero qué veo que se ve. Qué raro, ¿dónde estará lo de la peste negra? Está la parte de la Inquisición, de la iglesia. No, no está la peste negra en este, qué vacilón. Voy a ver si está en 8. Isaac Newton. Voy a ver si está en este. Ay, ¿a dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Yo creo que por aquí empieza. ¿Qué es la Tierra? La cuerda es como la gravedad, atrae a la canica hacia la Tierra. La fuerza centrífuga del movimiento empuja a la canica hacia el exterior. Las fuerzas centrífuga y de gravedad se compensan. Así es como los planetas giran alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra. Antes de Newton nadie se había planteado nunca que sin la fuerza centrífuga la Luna caería sobre la Tierra. ¡Qué cosas! La luna cuelga de una cuerda para no caerse. Muy listo. Solo he utilizado la cuerda para ayudar a los zoquetes como tú a comprender. Eso es. Así es como giran todos los planetas alrededor del Sol. Oh, el sistema de Newton no funciona. Está pasado de moda. Ya os hemos dicho que la gravedad no necesita cuerdas, zoquetes.
Durante aquel año, mientras la peste seguía causando estragos, otra desgracia barrió la ciudad de Londres. No, no es ese. No recuerdo cuál episodio. La manzana de Newton, Lavoisier, los exploradores. Era toda una saga. Buscar caricaturas de la peste negra. Caricatura de la peste negra. Vamos a ver qué hay. A ver, este sí está. La peste negra. Entre las epidemias que sufrió la Europa medieval, ninguna fue tan catastrófica como la peste negra. Esta, llamada así por el color que adquiría el cuerpo del infectado, fue traída desde Oriente por las naves genovesas durante el siglo XIV, desatando el año 1348 la epidemia más devastadora que Europa haya conocido. La enfermedad se propagó con tanta rapidez y letalidad porque la población se encontraba cada vez peor alimentada debido a la crisis agrícola europea en la Alta Edad Media. Otra razón importante fue la ausencia de nociones básicas de higiene y profilaxis. El panorama europeo durante el siglo XIV era aterrador. Los campos de cultivo lucían desolados, aldeas enteras desaparecieron en un lapso no mayor de un siglo, y aquellas que sobrevivieron a la epidemia vivían presas del miedo y de la miseria. La catástrofe demográfica fue espeluznante. Se calcula que la población total europea, que en el año 1300 era de 73 millones, descendió a 45 millones en el año 1400. Es decir, Europa perdió en un siglo más de un tercio de su población. Si bien hoy en día sabemos que la peste negra o bubónica se transmite a los humanos a través de las pulgas que viven en las ratas, la gente del medievo atribuía la epidemia a un castigo divino o a la proximidad del juicio final. También se culpaba a los judíos de propagar la enfermedad, ya que supuestamente contaminaban los pozos de agua, por lo cual eran asesinados sin compasión. Voy a dar este otro para ver si se ve el origen como tal. Es que no tan solo las ratas, también fue el ataque por medio de ¿Necesitas cuerpos una página enfermos. web profesional Y ganadora? otra cosa, Acabo de en crear la mía Europa, con Wix. Te la presento. en Europa, por alguna razón, la gente había acabado con los gatos. Dicen que fue por temas religiosos y decían que los gatos eran sinónimos de brujería. Entonces los gatos no se comieron las ratas. La humanidad siempre se ha visto azotada por diferentes pandemias. Entre 1346 y 1353 se produjo la mayor pandemia de la historia de Europa, la peste bubónica o peste negra, algo de una magnitud desconocida que solo es comparable con la terrible plaga de tiempos del emperador romano Justiniano, entre el 541 y el 543. Esa es la primera epidemia de peste bubónica de la que se tiene noticia. Llegó desde Etiopía al puerto egipcio de Pelusio y de allí a la capital, Constantinopla, propagándose por todas las rutas comerciales del Mediterráneo al resto de Europa. La mortalidad que causó fue terrible. Según Procopio, la principal fuente, había días que en Constantinopla se llegaron a enterrar entre 10.000 y 15.000 personas. Se calcula que la ciudad perdió un 40% de su población y Europa unos 4 millones de personas. Volvamos al siglo XIV y veamos cuáles son las características de la plaga de la peste negra.
En la primera mitad del siglo XIV se vivió una pequeña edad de hielo que provocó un descenso de las cosechas. Esto hizo a la población de Europa más vulnerable en general. A diferencia de otras enfermedades, la peste bubónica no distinguía de clases sociales. Afectaba por igual a ricos y pobres, a religiosos y laicos, a reyes y siervos. Se desconocía su origen, pues la ciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente. Había todo tipo de teorías. Unos lo achacaban a la corrupción del aire que provocaba la descomposición de materia orgánica. Otros, como los estudiosos de la Universidad de la Sorbona, lo justificaban por la aparición de eclipses y la alineación de determinados planetas. El médico Alfonso de Córdoba afirmaba que el origen podía estar en una falla geológica provocada por un reciente terremoto en Italia que liberaba gases del infierno a la atmósfera. Un médico de Marsella dictaminó que se transmitía por mirarse a los ojos, y los eclesiásticos clamaban desde el púlpito de sus iglesias que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. La explicación era mucho más sencilla, o no, según se mire. La enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas. Y las ratas tenían pulgas, que por medio de una picadura transmitían este microorganismo a los seres humanos. Las ratas y las pulgas, en la Edad Media, convivían con las personas en las calles, en las casas, en los barcos. ¿Qué proceso tenía la peste? La peste es una zoonosis, una enfermedad infecciosa que, como hemos visto, pasa de los animales a los seres humanos. Tardaba en incubarse entre 16 y 23 días. Luego llegaban los síntomas, principalmente fiebre y la aparición de grandes abultamientos. Solía matar al paciente en 3, 4 o 5 días. El Decamerón del autor florentino Giovanni Boccaccio es una obra marcada por la experiencia de la plaga. Vivió la epidemia en primera persona. Nos describe perfectamente los síntomas. Pero no ocurría como en Oriente, donde el verter sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino aquí, al empezar la enfermedad, salíanles a hembras y varones unas hinchazones en las ingles y las axilas que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. Se las llamaba bubas. Iban surgiendo por todas partes del cuerpo manchas negras o lívidas. Surgían en brazos, piernas y demás partes. Y dice Boccaccio... Dejémoslo hasta ahí para avanzar. Ok, como vieron, esta enfermedad después migró o se transformó en la viruela. Cuando ya llegaron los europeos a América, la trajeron como viruela, que ya era como un agente más, o que ya el ser humano se había hecho resistente a la peste negra original. Hasta cierto punto se había logrado controlar, pero cuando llegaron los europeos a América, lo que trajeron fue una más débil que se llama viruela. Al día de hoy, la que queda en el planeta es la varicela, que es así, la sufrimos casi todas las personas cuando somos pequeñas. Pero sí es un derivado, ¿verdad? O es un agente del virus más debilitado. Ok, vamos a continuar entonces. Eso aclaraba un poquito lo de la peste negra. Y se le llamaba también peste bubónica porque se generaba una especie como de secas o de pelotas debajo de las axilas y en las piernas, muy parecido a los nacidos. Creo que algunos reventaban en erupciones y lo que hacían para tratarlas era por lo general era quemarlas con metales calientes, o sea, imagínense ustedes y sin anestesia, y eso no limpiaba la enfermedad. Ok, vamos entonces con la número 17, que dice lo siguiente: durante el periodo medieval, se me ocurrió, la Iglesia Católica reprobaba el lucro excesivo. ¿Qué es el lucro? Es ganancia. Resulta que para esa época habían personas que se dedicaban a hacer préstamos a altos intereses y no pagar nada a la iglesia. Entonces la iglesia lo vio como algo malo. Esto era como el equivalente a las tarjetas de crédito hoy en día, de las cuales usted se llegó y se enjaranó y va a ser difícil que pueda salir a flote, porque tienen intereses muy altos. Ok. Por otro lado, es moral económica. Esa moral económica se opone a los principios económicos de la naciente burguesía. La burguesía es el equivalente hoy en día a la clase. ¿Cuál clase? A los empresarios.
la clase empresarial de hoy en día, en el pasado fue burguesa. Y gran parte de los comerciantes no se sentían libres de extraer la máxima ganancia de sus empresas, ya que iban aterrorizados con la condena eterna. Claro, de ahí, si los sacerdotes o los padres les decían a las personas que se iban a condenar al fuego eterno por estar ganando dinero, pues posiblemente no iban a querer tener un negocio propio. Ok, la información anterior evidencia una de las razones económicas del inicio de las reformas protestantes en Europa porque el arte difundió pasajes sagrados, nada que ver. Esta no. Grandes comerciantes sintieron la necesidad de una nueva ética religiosa adecuada a la época de la expansión comercial. ¿Qué creen ustedes? Mm, No, profesa, no. ¿Usted cree que no? Ojo, Bueno, digo yo que no, porque dice, ajá, es que dice ética religiosa, ¿no? sí, Y es es, una nueva dice religión. de la época, Ojo, sí, los, entonces esa puede ser una. los grandes comerciantes son los empresarios. Los empresarios se llamaban burgueses. Sintieron la necesidad de una nueva ética religiosa adecuada a la época de la expansión comercial. O sea que ellos, para eliminar el pecado original que tenían aquí y la condena eterna, pues prácticamente patentaron una nueva religión. ¿Qué dicen las religiones modernas? ¿Qué importa que la persona salga adelante siempre y cuando no pisotee a los demás? Eso es lo que dice la religión moderna. La religión católica de aquel tiempo, de la época medieval, lo que decía era que la persona, para hacer dinero, iba a ir a dar el infierno. El Vaticano, por otro lado, estaba recoge y recoge oro. Y cuando conquistaron América, la mayoría del oro de América está en el Vaticano. Ok, ¿los ingresos económicos de los monarcas se vieron afectados? No, nada que ver. El pueblo percibió que gran parte de los sacerdotes desconocían de la doctrina católica y estaban mal preparados. Tampoco. Ahí la opción correcta es la B. O sea, se crearon nuevas doctrinas o nuevas éticas cristianas para patrocinar a que las personas pudieran salir adelante económicamente. O sea, ¿qué importa? Se lo voy a poner así. ¿Qué importa que en este momento hayan grandes empresas en el país? Es bienvenido. Si dan empleo, ¿qué importa? Y eso sería una forma de ética moderna, ética religiosa, político, económica moderna. El problema acá en Costa Rica es que las grandes empresas no pagan impuestos y ustedes, si se ponen un negocio en la casa, tienen que pagar más impuestos que Walmart y les piden más permisos que Walmart. Entonces, ¿por qué creen que el país está mal? ¿Por qué los negocios en San Marcos cierran? Porque el costo operativo es muy caro. Un día se entrevistaron a una muchacha que tenía una soda en San José Centro, donde dice que ella gastaba, digamos, en Avenida Central, donde empieza el bulevar abajo, o la Asamblea Legislativa, pagaba cerca de 6 millones de colones en gastos por mes y no le estaba quedando ganancia, mejor cerró la soda. Y estamos hablando que entre alquiler, Decías que hacen, pues no se puede. El problema no es que la gente tenga plata, ¿qué importa? El problema es cuando se desbarría a los demás. De un negocio, un señor que alquila un local se pone a cobrar 3,5 millones, que es lo que le cobraban, y pues el negocio no va a servir. Eso es lo malo. Vean, se acaba en 10 minutos y reinicio la otra. Entonces, para que no piensen que, digamos, yo sigo. Ok, 18. Brindó un gran aporte en el proceso de exploración de los territorios de ultramar. Ultramar quiere decir más allá del mar, o sea, si estamos hablando de que esto es en Europa, pues esto puede ser o América o también África o también Asia. Qué feo estoy escribiendo, pero se entiende. Eso es ultramar, tierras más allá del mar. Al Imperio Español a partir del siglo XV, ya que permitió orientarse, pues su principal fundamento estaba basado en la propiedad que tiene. No, perdón, ahí es que está cortado. Bueno, ¿cómo podían navegar estas personas más allá del mar? Utilizaban un aparato que tiene una aguja imantada, eso sí, lo podemos ver acá, que se dirige siempre al norte.
Eso fue un invento de la época medieval que se llamó, La brújula, ¿no? correcto, la famosa brújula. Siempre va a apuntar al norte. Profe, ¿y ¿No? el sextante qué hacía para El apuntarlo aquí? sextante y el astrolabio y el cuadrante eran aparatos que permitían calcular las distancias y la ubicación gracias a las estrellas. Los Cada tres eran uno parecidos. eran parecidos. No le puedo ahorita explicar la diferencia entre cada uno de ellos porque mira que no he sacado el rato. Pero si usted ve la palabra astro, es de estrella. Entonces quiere decir que se ubicaban por medio de las estrellas. El cuadrante también tenía que ver con eso. Y el sextante lo que hacía era dividir el cielo como en 60 partes o 6 partes. Y depende de cómo usted lo calibraba, le daba la ubicación. Entonces lo que le permitía era calcular distancias de ubicaciones mediante el uso de las estrellas. Ok, está bien. Ujú. Ahora, un astrolabio, un sextante o un cuadrante en Europa ya no le podía servir a la persona más allá del Ecuador, porque cambiaba el mapa de estrellas, entonces una de dos, o cambiaba el mapa o cambiaba de estrategia. Posiblemente uno de esos aparatos era para la parte sur y el otro tal vez para la parte norte. En cambio la brújula siempre va a marcar el norte, no importa dónde usted esté. Ok, 19. Ya la siguiente información, reanudar la ruta comercial de las especies y la seda, expandir el cristianismo por toda Asia y África, propagar las ideas de igualdad social y política, instalar industrias en los territorios conquistados. ¿Con cuál de las anteriores se identifica una causa económica que inició, me imagino que puede ser, el proceso de exploración de los territorios de ultramar a principios del siglo XV? O sea, ¿qué sucedió ahí? Como consecuencia final fue América. A pesar de que Cristóbal Colón, por medio de estos viajes, pretendía llegar a Asia, terminó llegando a América porque quería buscar una ruta directa, suponiendo que la Tierra era redonda. Entonces, ¿cuál de esas cuatro cosas le ayudó a él a llegar a América? ¿O cuál fue una de las razones? La uno, ¿no, profe? Correcto, porque resulta que la ruta de comercio de especies y seda se hacía por tierra y se llegaba hasta China, porque de ahí se traía la seda. Resulta que los musulmanes o los turcos o otomanos o islámicos empezaron a invadir las rutas comerciales y Tierra Santa, por lo que se tuvieron que crear las cruzadas. Cuando las cruzadas no dieron abasto, porque recuerden que hubo varias cruzadas, estuvimos viendo en elecciones pasadas, llega un Mm, momento que ya ni las cruzadas lograron solucionar este problema. Entonces, lo que se buscó era alguien que inventara una ruta por mar para llegar a la China a traer esos productos. Y ahí es donde aparece Cristóbal Colón y dice, aquí la solución es irnos directos. Si la Tierra es redonda, alguna hora llegamos. Pero se estrelló con América, por desgracia. por desgracia. No, pero si no hubiera sido Colón, hubiera sido cualquier otro viejo, ¿verdad? Pudieron ser portugueses o ingleses o sea, ¿verdad? Cualquiera pudo haberse la topado. Los vikingos estuvieron en América antes de eso, pero no la conquistaron. Ujú. Ok, número 20. Uno de los derechos fundamentales es la libertad religiosa o libertad de culto. Eso es como la libertad que le garantiza a usted que si usted quiere tirarse en este momento y revolcarse en el suelo, pues lo podrá hacer porque usted tiene la libertad de expresarse como usted quiera, sea en lo físico, en lo religioso, en lo social, en lo político. Usted está en su libertad. Entendido como el derecho de cada ser humano a elegir de forma libre y consciente su religión o bien a no profesar ninguna. O sea, también puede ser ateo. Yo gozo con Eric en Facebook porque le di tirando a las personas que piensan en la religión y le digo, Eric, es que usted es ateo. No, profe, yo no soy eso, me dice. Pero le vi tirando a la gente que creen en Dios o lo que sea, o la Virgen. Pero es porque simplemente le gusta llevar la contraria a todo. No sabe ni qué ser ateo, pero él es ateo. Por llevar la contraria. Es parte de todos los chiquillos. Bueno, de Ujú. ciertos chiquillos, ¿verdad? Que se dan ahora. La información anterior hace referencia a la importancia de la tolerancia religiosa entre los diversos grupos humanos con el fin de
Justificar la imposición de un dogma, jamás. Respetar la dignidad y derechos humanos, jamás. Crear una sociedad en la que se incentive el menosprecio de la libertad multicultural, pues esa no me suena. Promover una sana convivencia social, tan fácil como eso. Estos procesos de los derechos humanos, hoy lo estaba viendo con cívica de 11º año del diurno. Este término nace, o sea, los derechos humanos nacen con el ser humano, por supuesto, o sea, tienen 2 millones y el resto de existir, de 2 millones de años o más de existir. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que pasó con la matanza de judíos, con la matanza de los soldados y todo esto, principalmente por los temas religiosos, se impulsó los derechos fundamentales o derechos humanos para evitar que las personas cayeran otra vez en una situación de guerra y motivar la convivencia por medio del diálogo y la paz. Entonces aquí la opción es la D. La número 21. Lean lo siguiente. Importancia del diálogo para la convivencia social. En eso tiene que ver con lo mismo. Permite que las diversas culturas interactúen con respeto a la diversidad. Ahora sí, una que complete correctamente el esquema. Resulta esencial en el mantenimiento de las culturas y en la preservación de la autoafirmación. No me suena. Esto de autoafirmación es como la libertad de que los países pueden hacer lo que quieran. Pero mantenimiento de las culturas no es posible, porque las culturas siempre van a ir desapareciendo y evolucionando. Crear espacios para que la comunicación entre las personas predominen, las ideas de los grupos mayoritarios, pues tampoco. Asegura que las ideas y pensamientos de los individuos sean uniformes para crear una sola ideología, jamás, es imposible. Favorece el establecimiento de una única clase social como principio fundamental de los derechos de los pueblos. Aquí sí está raro. Favorece el establecimiento de una única clase social como principio fundamental para los derechos de los pueblos. Me suena. Esto es como comunismo. Resulta esencial en el mantenimiento de las culturas y la preservación de la autoafirmación. Vean, aquí por descarte y por medio sentido común es esta. Sin embargo, esas respuestas están pésimas. Yo aquí hubiera agregado algo como el fundamento de la paz, la solidaridad y el diálogo para evitar posibles conflictos armados. Eso hubiera utilizado yo. Yo me ingeniería por la A, pero para mí mejor no tiene respuesta. Yo le diría que no tiene, o que sería una pregunta pelable. Y se nos acaba esta lección, entonces pauso, grabo y regreso. Así que no se asusten. ¿Dudas hasta Profe, acá, chicos? Ajá. ¿cuánto dura para regresar? Como 7 o 10 minutos ha estado durando, depende del internet. Ah, bueno, está bien. Y nada más Bueno, pues, manténganse ahí, yo vuelvo a abrir y me va a salir la sugerencia de ustedes otra vez. Tal vez no tengo que mandarles enlace de nuevo.